tareas del hogar pueden aprovecharse para fomentar la lectura en los niños y niñas. ¿Qué están cocinando? Arroz a la jardinera con sangrecita. No conozco esa receta. Yo sabía que la sangrecita solo se freía. Mira, aquí hay muchos platos con sangrecita. ¡Qué bueno! ¡Muéstramelo! Aquí dice, la sangrecita es un alimento nutritivo por su alto contenido de hierro, ideal para niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Seguir una receta en familia, compartir una historieta o conversar sobre lo aprendido en el colegio son buenas oportunidades para que los niños mejoren su comprensión lectora. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Estamos conectados como cada jueves en esta multitransmisión desde las plataformas de Perú Educa, Minedu y UMC, y vamos a conversar sobre las diferentes evidencias y hallazgos que se obtienen a partir de las evaluaciones de logros de aprendizaje aplicadas a estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Por qué es importante promover la diversidad textual en las escuelas? Y para ello vamos a ver un poco las evidencias que se han encontrado en las diferentes evaluaciones, pero también algunas sugerencias pedagógicas que seguramente van a ser de mucha utilidad para los docentes. Para poder conversar sobre este tema nos acompaña Teresa Torres Bustamante, quien es especialista del equipo de gestión del uso de la evidencia de la UMC. Bienvenida, Teresa. ¿Qué tal, Helen? Muchas gracias. Gracias a ti, Teresa, por acompañarnos en este espacio y cuéntanos a qué nos referimos con diversidad textual específicamente. Ok, con diversidad textual en realidad estamos haciendo referencia a los diferentes tipos de textos, de formatos, de géneros que existen, inclusive también a los medios por los cuales accedemos a estos, ¿no? La tipología se va a establecer porque cada tipo posee características determinadas dadas desde su intención comunicativa, ¿no? El género discursivo que representa, características lingüísticas empleadas, la estructura que maneja. A grandes rasgos, podemos presentar una tipología de textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos e instructivos. Esto refiere a la intención principal del texto, así como la estructura que tiene. Por ejemplo, en un texto argumentativo, la intención principal es persuadir al lector de una postura y para eso se organiza el texto en las razones que van a sustentar esa postura. Pero en una narración, más bien, la intención es relatar acciones y eventos, por la cual más bien va a haber una secuencia en las que vamos a ir presentando esos eventos y también personajes que realizan estas acciones. En un texto expositivo, más bien, lo que queremos es explicar un fenómeno, por lo cual se van a presentar ciertas cadenas de causas y efectos. Cabe resaltar que los textos, por lo general, incluyen más de un tipo, ¿no? Pero los clasificamos de acuerdo a la secuencia que es predominante, ¿no? Entonces, normalmente en un texto argumentativo va a haber partes expositivas o descriptivas, pero están al servicio de la argumentación. O en un texto expositivo podría haber alguna pequeña secuencia narrativa, pero también está al servicio de la intención principal, que es más bien exponer. Cuando hablamos de géneros, más bien nos estamos refiriendo a las diferentes maneras en las que pueden manifestarse estos tipos de textos. Entonces, cuando pensamos en un texto narrativo, no necesariamente estamos solamente hablando de cuentos o de novelas, sino también puede ser una noticia periodística, una historieta, una crónica, un testimonio, una anécdota, ¿no? O un texto argumentativo, lo podemos ver en un ensayo académico, pero también en una columna de opinión. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta los formatos. Los formatos pueden ser continuos, es decir, que la información se presenta en párrafos de corrido, o discontinuos, cuando más bien la información está distribuida en listas, en gráficos, en cuadros o en columnas, o también podemos encontrarnos con un formato mixto en el que tenemos partes continuas y partes discontinuas. Acá también podríamos hablar de la distinción entre múltiple y simple, ¿no? Cuando pensamos en un texto múltiple es cuando accedemos a más de un texto, ¿no? Y normalmente muchas de las situaciones en las que nos encontramos a leer involucran la lectura de más de un texto.
También hay que tener en cuenta, podemos acceder a ellos mediante un medio impreso o un medio digital. Y en el medio digital también encontramos ciertas particularidades. Podemos tener algún texto que decimos estático, por ejemplo, un PDF, o una web en la que simplemente estamos leyendo más o menos de la misma manera en que leeríamos un texto impreso. Pero más común es, por ejemplo, en un texto digital que nos encontremos con lo que llamamos un texto dinámico, es decir, que el lector va interactuando con el material porque va accediendo a otros textos mediante los enlaces, mediante algunas funciones de búsqueda. También las características lingüísticas van a depender o estar asociadas de cada tipo de formato textual. Un texto continuo, por ejemplo, va a tener mayor uso de conectores, de puntuación o de oraciones más complejas o subordinadas. Pero un texto discontinuo más bien va a omitir cierta información verbal, por lo que es indispensable interpretar más bien la información gráfica, ¿no? En cuanto a vocabulario, probablemente un ensayo académico o un texto expositivo va a tener un vocabulario más especializado que lo que podríamos encontrar tal vez en una noticia, ¿no? Y un texto narrativo literario va a tener mayor uso de figuras literarias, lo cual va a demandar otras habilidades de interpretación de parte del lector, ¿no? Entonces acá tenemos una gran variedad, digamos, de diferentes tipos de texto dependiendo de diferentes factores. Podríamos ver algunos ejemplos, más bien para ilustrar algunas de estas características que he ido mencionando. No sé si ya los tenemos en pantalla. Sí, Teresa, y Sí. creo que puedes explicar para que puedan ver Sí, algunos de los claro. ejemplos que estás mostrando. Claro, por ejemplo, había comentado en este texto que tenemos acá viendo, es una noticia, y acá diríamos que el tipo de texto es narrativo, porque lo que vamos a tener es el relato de ciertas acciones en ciertos eventos, pero también tenemos un formato continuo, porque como podemos ver, la información está organizada en párrafos, ¿no? Y tenemos oraciones que están unas junto a otras. Ese, por ejemplo, sería un ejemplo de un texto narrativo de formato continuo. Podemos ver el siguiente. Acá más bien lo que estamos es un texto instructivo, porque más bien nos está enseñando, ¿no?, cómo hacer algo y nos va a dar ciertas pautas para conseguir algo, en este caso, cómo detectar billetes falsos. Pero vemos que la información que nos están brindando está dándose tanto en párrafos, como podemos ver al inicio o debajo, pero también hay una parte gráfica, ¿no?, en el que tenemos cierta información verbal, pero junto a cierta información gráfica. En este caso estamos hablando más bien de un formato mixto y el tipo sería instructivo porque la intención más bien es darnos ciertas instrucciones para detectar, ¿no?, los billetes falsos. Podemos ir al siguiente ejemplo. Acá más bien lo que tenemos es un texto descriptivo, ¿no?, porque nos va a hablar sobre este problema de los piojos, y lo que tenemos es un formato discontinuo, ¿no? No tenemos, lo que tenemos es el gráfico y combinado, digamos, con cierta información verbal. Creo que tenemos uno más, me parece, como ejemplo. No, tenemos dos más. En este de acá, más bien, es interesante este ejemplo porque podemos ver que tenemos dos textos, ¿no? Y como les te comentaba al inicio, ¿no?, muchas de las situaciones de lectura que tenemos se dan en este tipo, ¿no? Podemos, por ejemplo, en un texto argumentativo en el que queremos ver diferentes posiciones respecto a una misma problemática, vamos a leer más de un texto a la vez. Entonces decimos que esto es más bien sería un texto múltiple y en este caso ambos son argumentativos. Y creo que hay que también de hecho ya lo habíamos mostrado en algún webinar, tenemos un también formato mixto, porque podemos ver que están los párrafos, ¿no?, está la parte continua, pero también hay un gráfico, ¿no?, con cierta información. Entonces es un formato mixto, pero en cuanto al tipo, diríamos que es un texto expositivo, porque la intención más bien es explicarnos un fenómeno. Incluso también en vimos que se incluyen ciertas secuencias que son descriptivas o que son narrativas, pero al final decimos que es un texto expositivo porque esa es la intención principal. Y también habíamos mencionado, también no hay que olvidarnos de este tipo de textos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un texto, en este caso es una página web, y lo que nos encontramos diríamos que es un texto digital, pero también es dinámico, ¿no? Porque vamos a encontrar diferentes pestañas o menús y entonces el lector puede interactuar con ese texto y puede ir haciendo clic y le va a llevar a otra información, puede regresar esa información, etc. Entonces también este es un tipo de texto.
Creo que ahí terminamos con estos ejemplos iniciales. Muchas gracias, Teresa. Entonces han podido ver, digamos, a todos los que están conectados, algunos ejemplos de cada tipo de texto que Teresa ha mencionado, ¿no? Ha hablado de los diferentes géneros, formatos, pero también de las, digamos, de los tipos tanto digital como impreso. Entonces, esta es una gama de productos que ustedes pueden explorar. Algunos de ellos los van a poder, creo que la gran mayoría los van a poder encontrar en algunos de los recursos pedagógicos que están en la página web de la UMC. Pero definitivamente ustedes pueden explorar otros recursos más, buscando siempre esta diversidad textual de la cual nos hablaba Teresa. Ahora, en cuanto a los hallazgos, digamos, sobre este tema en específico, las evaluaciones nacionales, ¿tienen alguna evidencia, algún hallazgo? Sabemos que han salido ya los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, la ENLA 2023. ¿Hay algún hallazgo en esta evaluación o en anteriores que nos pueda hablar sobre el uso de diversos textos? Sí, Helen, de hecho, justo, ¿no? En nuestros últimos resultados de la ENLA 2023, ¿no? Que ya han salido los resultados, tenemos que en el cuestionario de factores asociados, ahí podemos estar viendo, creo, la información, ¿no? Ante la pregunta, ¿no? De que con qué frecuencia plantea estos tipos, formatos, expresiones de lectura a sus estudiantes, ¿no? El porcentaje de respuestas de siempre o casi siempre en docentes de cuarto grado de primaria, encontramos que más bien los textos narrativos y descriptivos son los que se utilizan más, y más bien vemos que en menor frecuencia los expositivos y los argumentativos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, sí podemos evidenciar que no se está trabajando, digamos, toda la diversidad textual con la que encontramos. Están dando preferencia, ¿no? A ciertos tipos de textos y hay tipos de textos que se están trabajando menos. Entonces este, por ejemplo, es un hallazgo que hemos encontrado en esta Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje del 2023. Pero además también algo similar ya también hemos encontrado en las evaluaciones anteriores. Por ejemplo, en la evaluación muestral del 2022, también ante esta pregunta, también con los docentes de cuartos grados de primaria, también encontramos que los más usados son los narrativos literarios, ¿no? Ahí estamos pensando tal vez en cuentos, en fábulas, seguidos de los instructivos, y más bien también los que están más rezagados serían los textos expositivos o los narrativos no literarios, ¿no? En cuanto a... y también incluso en cuanto a formatos, ahí sí vemos más bien que sí se trabajan, parece, en más o menos en igual manera, digamos, tantos continuos como discontinuos, pero mucho menos mixtos, por ejemplo, ¿no? Que también hemos encontrado que es otra variante con la que podemos encontrarnos con los textos. Este hallazgo fue de la evaluación muestral 2022. Además, también tenemos algunos estudios cualitativos, ¿no? Que los podemos encontrar en los estudios breves que se han publicado desde la OMC. Entonces, por ejemplo, un estudio, que de hecho también ya lo habíamos mencionado, que fue un estudio hecho por factores asociados el 2022, en 2 escuelas pertenecientes a 3 regiones para segundo grado de secundaria, ahí más bien se encontró que los textos trabajados en las actividades de aprendizaje en el aula eran principalmente narrativos, expositivos y de formato continuo. Y todo esto, de hecho, nos indica que es importante exponer al estudiante a diferentes tipos de textos y también a enseñar cómo leer estos tipos de textos, ¿no? Entonces, si vemos, como estamos viendo, que en la primaria la predominancia más bien es de textos narrativos continuos, estaríamos limitando las oportunidades de desarrollo de la competencia en los estudiantes porque no se están viendo expuestos a otros tipos de textos, ¿no? Y acá cabe resaltar otro de los estudios esto fue en la Evaluación Virtual de Aprendizajes 2021, una de las conclusiones fue que los estudiantes con mejores logros de aprendizaje son aquellos que tienen mayores hábitos de literacidad en el hogar, menores niveles de malestar socioafectivo y, crucialmente, mayor exposición a diferentes tipos de texto, ¿no? Entonces, encontramos también digamos, este hallazgo, ¿no? También algo que se me estaba olvidando resaltar, que es bastante importante, ¿no? Que de hecho, además de tener estos datos, se han podido establecer algunas relaciones. Y sí encontramos que el uso de diferentes tipos textuales por parte de los docentes se asocia con un mejor rendimiento en los estudiantes en lectura. Esto lo vamos a encontrar en la 2023. Y en el 2022 también se encontró que los estudiantes que no pudieron trabajar con
una mayor variedad de tipos textuales, sobre todo expositivos y argumentativos, tuvieron un menor desempeño en la prueba de lectura, ¿no? También se han podido identificar qué textos presentan más dificultades para los estudiantes y de hecho no sorprende que son sobre todo argumentativos, ¿no?, y expositivos, en contraste más bien con aquellos que pueden resultar un poco más familiares, que serían los narrativos e instructivos. Entonces, sí, también vemos, digamos, por un lado, que no se está trabajando mucho, digamos, de toda la diversidad textual que encontramos, pero también vemos que esto va en detrimento de los logros, digamos, en la competencia lectora para los estudiantes. Gracias, Teresa. Entonces hemos podido ver que este tema de diversidad textual no solamente ha sido analizado en la ENGLA 2023, sino que viene siendo analizado en las diferentes evaluaciones y también en los estudios que ha desarrollado la UMC. Y Teresa nos compartía algunos de estos hallazgos que ustedes pueden encontrar también en los resultados y en los estudios breves, por ejemplo, que están en la plataforma web, en las diferentes evaluaciones que se realizan y que de hecho tienen algunos hallazgos de mucha importancia y también algunas evidencias que puede ser importante revisar para poder incorporar estas sugerencias, también estos aspectos en el desarrollo de las sesiones pedagógicas. ¿Por qué es importante que los docentes diseñen estas actividades, en general, digamos, las actividades de las competencias lectoras, relacionándolos a la diversidad textual? Bueno, de hecho, ¿no?, la competencia lectora, ¿no?, tal como está planteada en el Currículo Nacional de Educación Básica, la competencia se llama así, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ¿no? Y la competencia se debe desarrollar desde el primer ciclo. Entonces, lo que esperamos es que la escuela ofrezca a los estudiantes toda esta variedad textual que existe y se le enseñe cómo leer cada tipo de texto, ¿no? Y esto es indispensable, es muy importante, porque en la vida real eso es lo que sucede. Nos enfrentamos a distintos tipos de formatos, de géneros, ¿no? Es más, podríamos decir que tal vez no es lo más predominante los textos narrativos literarios, ¿no? Normalmente estamos interactuando más con noticias, no sé, con afiches, con manuales, con columnas de opinión, con páginas web, ¿no? Entonces sí necesitamos que en el desarrollo de la competencia lectora el estudiante se apropie de estos diferentes tipos textuales, ¿no? De hecho, esa es una de las recomendaciones pedagógicas en las que más se insiste, ¿no?, desde la UMC a partir de la evidencia, ¿no?, que ya acabamos también de mencionar. Necesitamos que los docentes expongan a sus estudiantes a toda esta diversidad textual. Entonces, esto empieza desde el proceso en que seleccionamos textos, ¿no?, para la planificación, digamos, del año, ¿no? Hay que intentar de incorporar, ¿no?, mayor diversidad de textos, ¿no? Entonces, no solamente leer con nuestros estudiantes cuentos, sino también incluir columnas de opinión, también incluir infografías, afiches, ¿no? Inclusive, dentro de un mismo tipo, podemos considerar otros géneros y otros formatos. Entonces, en el tipo narrativo, ¿no? No limitarnos solo a cuentos, podemos también presentar noticias o una historieta, ¿no?, que nos da también un formato distinto, ¿no? De hecho, eso también lo hemos encontrado en la evidencia, ¿no? Creo que también lo habíamos mostrado, ¿no? Si bien se trabaja mucho el tipo textual narrativo, sobre todo se trabaja el literario, ¿no? Y más bien no se está trabajando otras oportunidades, digamos, para seguir explorando este tipo de texto, que podrían ser las biografías o las noticias, ¿no? Entonces sí necesitamos, digamos, esa exposición y para saber cómo leer estos textos, porque eso es lo que se va a requerir de nosotros en nuestra vida diaria al momento de que desarrollemos nuestra competencia lectora. Ok, y hemos hablado, bueno, nos has hablado y compartido los hallazgos, hemos visto la importancia sobre incorporar la diversidad textual, digamos, en las sesiones pedagógicas. ¿Qué desafíos enfrentan de alguna manera los docentes al momento de incorporar estos diversos textos? Sabemos que cada uno de ellos tiene tal vez una estrategia diferenciada. ¿Cuáles son esos desafíos que tal vez han podido identificar, que igual pueden ser de utilidad que el docente también los identifique para poder de alguna manera, digamos, mejorar o incorporar estos textos? Sí, de hecho creo que un primer desafío, ¿no?, corresponde al poco acceso, ¿no?, a diversos tipos de textos. Entonces, eso podría ser también algo que está limitando, ¿no? Esto, de hecho, incluso se acentúa en el ámbito rural, ¿no?, en que no hay muchos espacios comunitarios, ¿no?, en los que se pueden leer diferentes tipos de textos. Entonces, la escuela, el aula, se convierte, de hecho, en el principal espacio, ¿no?, en que los estudiantes puedan encontrarse con diferentes tipos textuales. Entonces es indispensable, ¿no?, que el aula, que la escuela
digamos, tengan esta diversidad. Y ahí es importante que las bibliotecas, ¿no?, de los materiales del Minedu o de los diarios, por ejemplo, en la ambientación misma del aula, ¿no?, o en lo que los niños incluso puedan escribir, ¿no? La idea es letrar, ¿no?, que en el aula y en la escuela encontremos esta diversidad textual. Entonces, ese sí es un primer desafío, el tratar de acceder a estos diferentes tipos de textos, ¿no? Inclusive, también hemos mencionado los textos digitales, y una fuente importante de estos es el Internet, ¿no? Entonces, también es importante que se cuente con conectividad para que los docentes, los estudiantes puedan acceder a también esta diversidad textual, ¿no? Otro desafío es el que justo has mencionado, ¿no?, que corresponde a cómo enseñar las estrategias asociadas a cada tipo de texto, ¿no? Es importante, algo también en lo que hemos insistido bastante, que sugerimos también, es que haya una enseñanza explícita de la lectura, ¿no? Entonces, eso implica explicitar ciertas estrategias que van a corresponder a cada tipo y formato de texto. Encontramos estrategias generales, ¿no?, que por ejemplo para cualquier texto, ¿no?, activar saberes previos, tener muy claro el propósito de lectura, pero también hay estrategias específicas a cada tipo textual, ¿no? Entonces, por ejemplo, la manera como leemos un texto descriptivo va a ser diferente a cómo leemos un texto narrativo, ¿no? En un descriptivo debemos identificar más bien los subtemas, porque probablemente van a abordar un aspecto, una característica, una propiedad del objeto que se está describiendo. Mientras que en un narrativo más bien deberíamos identificar los eventos, ¿no?, que están sucediendo, en qué secuencia temporal los podemos ir colocando, ¿no? Pero incluso ahí podemos incluso aumentar otra capa más. Si la descripción la tenemos en un formato discontinuo, como en una infografía, va a haber otras exigencias que van a requerir que el estudiante sepa cómo acceder a ellas. Ahí creo que nos serviría, para ilustrar este punto, un ejemplo, ¿no?, justo una de las infografías que habíamos mencionado. Acá tenemos un texto descriptivo, pero que está en formato discontinuo. Entonces, para el estudiante necesitamos que, digamos, para empezar, no va a encontrar la información en oraciones sucesivas. Entonces va a necesitar otras pistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá qué pistas pueden encontrar y que el estudiante debe saber reconocer. En la parte de abajo, por ejemplo, tenemos ciertos datos, ¿no?, como 1, 2 y 3, y eso tiene que relacionarlo con las figuras que también tienen esa numeración, ¿no? Entonces el estudiante ya no solamente tiene que decodificar el texto, ¿no?, digamos, saber, digamos, leer, digamos, y entender la idea, sino acá este texto le está exigiendo más, le está exigiendo organizar partes que aparentemente están dispersas para poder encontrar, digamos, el sentido global del texto. Hay otros recursos gráficos también en este texto. Por ejemplo, arriba tenemos las flechas que están en formato de un círculo y lo que nos está indicando justamente es el ciclo. Entonces, sin ponerlo de manera explícita, ¿no?, como si fuera un texto en un texto continuo, por ejemplo, probablemente eso estaría explicado en un párrafo, ¿no?, de una manera explícita. Acá más bien está por medio de un recurso gráfico. Entonces, el estudiante tiene que suplir esa información que podría haber estado en oraciones, en un texto continuo, tiene que suplirlo a partir de la interpretación de este gráfico, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que van a requerir que el estudiante sepa cómo leerlos, ¿no? Si no le enseñamos a los estudiantes, ¿no?, a cómo recuperar información de un texto discontinuo y solamente trabajamos, por ejemplo, los textos descriptivos en formatos continuos, estamos limitando, ¿no?, las oportunidades de comprensión del estudiante, porque cuando se enfrenta a este tipo de textos, obviamente se va a encontrar con muchas mayores dificultades, ¿no? Entonces, por eso es fundamental, no solamente exponer a la diversidad textual, sino enseñar a que cada uno de estos formatos, de estos tipos, de estos géneros, necesitan ciertas estrategias para poder comprenderlos cabalmente. Muchas gracias, Teresa, por mostrarnos estos algunos ejemplos, ¿no?, que podrían servirles también para poder considerar a la hora de incorporar la diversidad textual y un poco viendo también estos desafíos que presentan los docentes a la hora de poder incorporar, digamos, un formato diferente, no necesariamente narrativo, sino buscando otros diferentes géneros y tipos de texto. ¿Cómo puede el docente promover esta diversidad textual en el aula, ya viéndolo en la sesión pedagógica? ¿Cómo podría incorporar?
Sí, ¿no? De hecho, estamos ya pensando, ¿no? Necesitamos primero la exposición a diferentes tipos textuales, también necesitamos la enseñanza explícita de estrategias para abordarlos, pero también en la sesión pedagógica, ¿no? Es importante que el docente le ofrezca situaciones de aprendizaje que permita que el estudiante interactúe con textos de diversos tipos, ¿no? Eso le va a ayudar a desarrollar justamente estas habilidades de lectura que le va a permitir adaptarse, ¿no? A diferentes tipos con los que se vaya encontrando. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando un tema específico, no importa del área, ¿no? Que se está desarrollando. No sé, te pongo como ejemplo, se está viendo el tema, ¿no? De la variación lingüística, por ejemplo. Probablemente le vamos a mostrar un texto expositivo, ¿no? En el que se explique este fenómeno de la variación, a qué se debe, cómo se manifiesta, pero también le podríamos ofrecer además un texto descriptivo, ¿no? En el que se ofrezcan las características lingüísticas de los diferentes dialectos del castellano. Pero incluso este descriptivo más bien se podría complementar o incluso darlo en otro formato. Puede ser una infografía en el que por medio de un mapa podemos ver esa distribución lingüística en las diferentes regiones en las que se habla castellano. Entonces, esta es una situación en la que ante determinada temática se requiere, ¿no? Y necesitamos que el estudiante se familiarice con encontrar información a partir de diferentes tipos de texto y eso es lo que podemos ofrecerle al estudiante. También, de ser posible, hay que proveerlos, ¿no? En tantos medios impresos como digitales y también profundizar en cada uno de estos, ¿no? Hay que darle una experiencia continua al estudiante, ¿no? Si queremos enseñar a que lea una infografía, no basta con una infografía o con una sola sesión, ¿no? Hay que garantizar que el estudiante siga leyendo más infografías, que se familiarice con esa estructura y con esas estrategias, ¿no? Otra manera en la que se puede incorporar y promover en el aula es también a partir de la escritura, ¿no? Que es importantísimo porque te ayuda, digamos, a desarrollar también la competencia lectora. Entonces, por ejemplo, cuando le pedimos ciertos productos escritos a nuestros estudiantes, también hay que intentar que correspondan a diferentes tipos textuales y también enmarcados en ciertas situaciones. Por ejemplo, si queremos que produzcan un folleto publicitario para promocionar, no sé, lugares turísticos de su comunidad, ¿no? Y de difundirlos, se le puede pedir, además de la descripción, tal vez también una infografía, ¿no? Que los muestre con ciertas explicaciones, ¿no? O podríamos pedirles tal vez algún texto narrativo, ¿no? Que cuente tal vez alguna historia asociada a alguno de estos lugares. Entonces también hay que familiarizar al estudiante, ¿no? Con estas estructuras, no solamente desde la lectura, sino también desde la escritura, ¿no? Porque eso de hecho va a ayudar a que se vayan apropiando de estas características. Entonces, en realidad, en cualquier área que se esté desarrollando en el aula, con muchas actividades podemos incorporar la diversidad textual. Sí, entonces ya han podido ver algunas estrategias pedagógicas que les va a permitir incorporar, digamos, estos tipos de texto, pensando siempre en que de alguna manera esto puede ayudar a desarrollar la competencia lectora, que es lo que se busca a través de las sesiones pedagógicas, ¿no? ¿Y cómo es que contribuye esta diversidad textual de la que hemos hablado durante todo el webinar a formar los lectores estratégicos? ¿De qué manera es importante esta diversidad textual para lograr ello? Sí, ¿no? De hecho, ser un lector estratégico, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Saber que los textos los leemos de modo distinto según el tipo, según el formato, según el propósito, ¿no? De para qué lo leemos o en qué tarea está situado, entre otros factores, ¿no? Y justamente habíamos mencionado, ¿no? Que las estrategias de lectura que aplicamos están altamente relacionadas con las características del texto. De hecho, no sé si se acuerdan, pero tuvimos un webinar, ¿no? Hace un par de meses, creo, que desarrolló justamente una estrategia que la llamábamos de estructura textual, que justamente era aquella que enseñaba al estudiante a reconocer estructuras asociadas a cada tipo de texto, lo cual iba a permitir identificar mejor los conceptos claves, las relaciones entre estos, ir anticipando lo que se viene. Si tú ya reconoces la estructura del tipo textual, ya puedes ir activando, ¿no? Digamos, ciertos saberes de, esto es lo que estoy esperando del texto, y también me permite incluso lidiar con textos que podrían estar tal vez desviándose de esa estructura más tradicional, ¿no? Pero yo ya tengo esa base y puedo lidiar, digamos, con tal vez textos que puedan no ser tan explícitos en esta estructura.
Eso te permite también que el estudiante vaya monitoreando su propia comprensión, ¿no? También habíamos mencionado que ciertas técnicas de lectura que podemos utilizar para garantizar esa comprensión pueden ser también más apropiadas dependiendo del tipo textual y también obviamente dependiendo de su propósito de lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, estrategias como el resaltado, el sumillado, el resumen o un organizador gráfico van a también depender de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una infografía probablemente un organizador gráfico no nos va a estar ayudando tanto porque ya lo tenemos como infografía, pero tal vez una síntesis, un resumen, ¿no? Tal vez tratar de que se recupere esa información verbal que más bien está suplida en gráfico, eso podría ayudarnos. O si estamos nosotros más bien queriendo redactar un ensayo, necesitamos recuperar información de muchos textos, tal vez ahí un sumillado podría ser más efectivo, ¿no? Pero podríamos también ilustrar, ¿no?, con algunos de los textos que ya hemos mencionado y ver algunos ejemplos de cuáles serían las estrategias que podríamos abordar dependiendo del tipo de texto, ¿no? Podríamos empezar con el texto narrativo que habíamos mencionado de esta noticia, ¿no? Habíamos justo mencionado que en un texto narrativo tenemos varios eventos, ¿no?, que hay que relacionarlos temporalmente. Normalmente esperaríamos que se presenten en la secuencia en la que sucedieron, ¿no? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Pero eso no siempre sucede, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en una noticia, ¿no? Si vemos esta noticia, no sé si ahí se la puede leer, voy a tratar de resumir un poquito el contenido, pero esta noticia es sobre María Villanueva, ¿no?, que da un discurso en la Organización de Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad. El primer párrafo empieza con ese evento, con el discurso que ella da en la ONU, y ese discurso se da el 2011. Pero lo que sigue luego es más bien eventos anteriores, ¿no? Eventos anteriores que justamente contribuyen hacia este evento principal, que digamos es el foco de la noticia, que es este discurso que ella da en la ONU. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué le podría servir a nuestros estudiantes, no? Que justo elaboren una línea de tiempo, ¿no?, en el que van ubicando estos eventos que más bien en la noticia no se han presentado exactamente en ese orden. Entonces, por ejemplo, se empieza con el evento del 2011, ¿no?, del discurso, y vemos que en realidad eso está ya al final, ¿no? O sea, temporalmente, aun cuando en el texto es lo que primero se menciona, más bien en nuestra línea del tiempo es un evento que sucede casi al final, ¿no?, que María brinda un discurso sobre su lucha en la ONU. Y luego podemos ir ubicando los demás, ¿no? Entonces vemos en el párrafo 3, ya nos empiezan más bien del inicio, ¿no? El inicio de esta lucha es que María no pudo votar en las elecciones municipales, ¿no? Y luego la demanda que ella hace ante la RENIEC para que le incluya en la lista de votantes. Luego, ¿no?, RENIEC acepta incluir a las personas con síndrome de Down y finalmente María brinda este discurso, ¿no?, sobre esta lucha que ella tuvo ante la ONU. Inclusive se puede ser mucho más detallista, acá hemos presentado algo un poquito más general, pero hay otros eventos ahí que se pueden incluir, incluso al final nos presenta un evento ya a partir de ese discurso, lo que ella planea, digamos, continuar. Ahí podríamos agregar un evento más, o incluso podríamos detallar esa lucha entre 2 y 3, podríamos incluir, ¿no?, toda esa persistencia que tuvo María para lograr que se haga caso a su reclamo. Entonces, por ejemplo, para un texto narrativo, en este caso esta noticia, ayudaría al estudiante colocar esta línea de tiempo. Vayamos a otro tipo de texto. Creo que el siguiente es justo el que habíamos visto, argumentativo múltiple, ¿no? Acá, como estamos hablando de un texto argumentativo, ahí nuestro tipo de texto nos indica que lo que tenemos que prestar atención es cuál es la postura y cuáles son las razones que sustentan esa postura. Y eso incluso es mucho más importante tenerlo más claro en un texto múltiple, porque lo que necesitamos ahí es contrastar justamente estas opiniones. Entonces, una tabla que nos muestre en paralelo estas oposiciones va a resultar clave para garantizar la comprensión del texto. Primero, hay que identificar la problemática común, que es lo que colocamos arriba, en este caso es sobre si deberíamos dejar de comer carne, y en paralelo podemos ir identificando la postura de cada una de las autoras, ¿no? Acá en un caso es más bien que deberíamos adoptar una dieta vegetariana, en el caso de Carmen Rosa, en el caso de Inés es más bien que más bien no debemos dejar de comer carne. Luego se presentan las razones,
y las razones incluyen también las ideas secundarias, ¿no?, que las sustentan. Entonces, un esquema de este tipo, por ejemplo, en forma de tabla, que le permita al estudiante, ¿no?, abstraer, digamos, la problemática, la postura, las razones, resulta más útil para textos argumentativos y, sobre todo, del formato múltiple, ¿no? Y esto ayuda porque justamente luego el estudiante va a poder evaluar mejor ambas opiniones, analizar mejor los argumentos, las ideas que están presentando y finalmente puede llegar a una opinión propia respecto a este tema. Y eso ayuda muchísimo para desarrollar la capacidad de reflexión, sin haber hecho un trabajo de análisis, ¿no? Acá, en este caso, orientado al texto argumentativo, no podríamos llegar a que el estudiante pueda reflexionar sobre estos textos. Vamos al siguiente, que es el texto expositivo. Este ya lo conocíamos. Algunos tal vez que nos están escuchando se acordarán del texto de Phineas Gage, que es un texto expositivo. Y en este texto expositivo lo que necesitamos es identificar el fenómeno y las causas que lo explican. Entonces, acá más bien nos serviría establecer estas cadenas causales, ¿no? Que, digamos, es el foco, digamos, del texto, ¿no? El texto expositivo. Lo que nos cuenta el texto, digamos, lo que nos quiere explicar es que esas zonas asociadas al lenguaje, la atención, el cálculo matemático quedan intactas porque no están atravesadas por esta barra, ¿no?, de este accidente que sufre esta persona, y por lo tanto no se afecta el habla ni el intelecto, ¿no? Entonces ahí esta flecha nos indica, digamos, esa relación. Y por otro lado, tenemos la siguiente cadena causal que nos presenta el texto, es más bien justamente explicar, ¿no?, que las zonas que quedan dañadas, que justamente son las zonas que se asocian al comportamiento social, a las emociones, a la toma de decisiones, esas sí son afectadas por el accidente y a lo que lleva es más bien estos cambios en la personalidad y conducta, ¿no?, que se establece, ¿no? Igual, obviamente, el texto es más complejo, hay más cosas por ver, pero acá quiero resaltar que un texto expositivo más bien nos va a requerir el tratar de entender estas causas y efectos que nos está explicando el texto, ¿no? Podemos ir al siguiente, creo que hay uno más. La web, sí, el texto digital. Para esto también vamos a irnos justamente a la misma web. Por ejemplo, acá que habíamos mencionado, ¿no? Estamos ante un texto digital y es un texto dinámico. Entonces, yo, por ejemplo, busco la página de la OMC y acá lo que tengo que ver es que tengo, por ejemplo, está arriba, ¿no?, para encontrar los resultados nacionales, y dentro de este texto grande tengo otras opciones, otros recursos que yo puedo ir descargando, ¿no? Entonces el estudiante, cuando tiene que interactuar con este tipo de texto, debe saber aprovechar mejor todos los recursos con los que se encuentra, ¿no? Entonces, si vamos bajando, por ejemplo, ¿no?, sé que acá puedo apretar y descargar, ¿no?, estos resúmenes, estas presentaciones. Si sigo avanzando, ¿no?, de manera dinámica, puedo ir em, avanzando un poco más hacia abajo, si se puede, y me encuentro, digamos, con diferentes. Por ejemplo, algo importantísimo en los textos dinámicos, esto es que hablamos de los hipervínculos. Entonces, también el estudiante debe reconocer, ¿no? Por ejemplo, acá en nota de prensa, sé que al hacer clic ahí, que está en azul, que está resaltado, me va a llevar a otra página con otro texto, ¿no?, dentro de un solo texto. Entonces, vemos que es importantísimo que el estudiante lo familiaricemos con cómo navegar, ¿no?, dentro de diferentes tipos de texto, dentro de un mismo texto, en este caso que sería este texto dinámico. Inclusive, si vemos el menú de arriba, ¿no?, también el estudiante debe saber que cada una de esas pestañas lo va a llevar a otra información y que este tipo de textos, justamente como son tan densos informativamente, nos van a dar ciertas herramientas, por ejemplo, la herramienta de búsqueda. Y eso nos permite que el estudiante pueda buscar, o la persona que acceda, a las diferentes, información. Porque eso también cuenta. Cuando nos encontramos con textos digitales, normalmente lo hacemos para buscar alguna información específica. Entonces no debemos perdernos en todo el mar de información que nos ofrece un texto digital dinámico, sino que tenemos que saber cómo ir identificando lo que queremos buscar, ¿no? Entonces ahí también tenemos un ejemplo de este tipo de texto más bien digital, más denso, más dinámico. Muy bien, muchas gracias, Teresa, por mostrarnos esta gran gama de diversos textos que pueden usar e incorporar en las sesiones pedagógicas y que de alguna manera
digamos, los pueden encontrar en las diferentes plataformas. En la plataforma de la UMC van a poder encontrar varios de estos recursos, los ítems pedagógicos, pero también van a poder identificar, digamos, incluso navegar con la plataforma y mostrarles esta diversidad a través también de formatos digitales. Entonces hemos podido navegar un poco en esta diversidad textual, partiendo de los hallazgos, ¿no?, que se han podido identificar en las diferentes evaluaciones y estudios, y yendo un poco también a los desafíos que tienen los docentes en la incorporación de estos recursos, cómo pueden incorporarlos y cómo pueden identificar algunos ejemplos que les sirvan de base para poder también ellos incorporarlos en la práctica pedagógica. Entonces, hemos podido ver un poco de toda esta información en este primer bloque, y en nuestro segundo bloque vamos a poder responder algunas preguntas del público que ustedes pueden dejar en sus comentarios a través de la transmisión de Facebook de UMC Perú Educa o de Minedu. Pueden dejarnos sus comentarios, sus dudas. Vamos a tratar de responder algunas de ellas en el siguiente bloque y otras les vamos a poder responder a través de los comentarios. Así que los invitamos a que puedan seguir conectados. Vamos a ver un breve video y regresamos para responder sus preguntas. En el Currículo Nacional de Educación Básica, la competencia lectora se llama Lee diferentes tipos de textos en su lengua materna. Esto quiere decir que los estudiantes deben estar expuestos a toda una gama de diferentes tipos, formatos y géneros desde los primeros años de la escolaridad. Y esto es importante porque esto es lo que sucede en la vida real. No solamente leemos cuentos, también leemos recetas, también leemos afiches, leemos noticias, artículos de opinión. Y esto es así porque el docente debe exponer a los estudiantes a esta gama, porque cada uno de estos tipos de textos requiere diferentes maneras de cómo abordarlo. No leemos de la misma manera un texto continuo que un texto discontinuo, cada uno va a requerir una estrategia diferente. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Muy bien, estamos de regreso en nuestro webinar y hoy hemos estado conversando sobre la diversidad textual y la importancia de promover el aprendizaje y, digamos, el desarrollo de la competencia lectora a través, precisamente como lo menciona el currículo, de diversos textos. Teresa nos ha mencionado una gama de textos, no solamente a nivel de formato, sino también a nivel de género, de, digamos, este tipo de soporte, sea impreso, digital, que ustedes pueden encontrar, y les ha dado algunos ejemplos que, si no han podido conectarse al webinar desde el principio, lo van a poder ver al concluir esta transmisión. Se va a quedar colgada en las plataformas de Facebook para que ustedes puedan compartirlo también con los docentes, directores y con la comunidad educativa. Invitamos también a los padres para que puedan también ver este webinar e incorporar incluso la diversidad textual en sus hogares. Y precisamente nuestra primera pregunta para Teresa tiene que ver con las familias. ¿Cómo las familias o los padres pueden contribuir a fortalecer esta competencia lectora, digamos, usando diversos textos? Sí, de hecho, el rol del hogar es muy importante, ¿no?, para el desarrollo de la competencia lectora, ¿no? Ya sabemos que también a mayores hábitos de literacidad en el hogar, los estudiantes tienen mayores logros de aprendizaje. Entonces, así como hemos hablado del aula, también podemos recomendar que el hogar sea un ambiente en que el estudiante acceda, ¿no?, a diferentes tipos de textos. Algo que tenemos un recurso que se puede promover mucho es la lectura de periódicos, porque en los periódicos encontramos diferentes tipos textuales. Vamos a encontrar crónicas, noticias, columnas de opinión, infografías, ¿no? Y se cuenta también con la posibilidad de adquirir libros, procurar que sean diversos, no solo textos literarios narrativos, también podemos encontrar enciclopedias o libros de divulgación científica, ¿no? Y si contamos con Internet, ya lo hemos visto, ¿no? La lectura de textos digitales también demanda diferentes estrategias, ayuda a fomentar la intersexualidad, ayuda también a fomentar estas estrategias que hemos visto del lector estratégico, ¿no? Sabes para qué quieres buscar cierta información, no implica que leas todo lo que encuentras, sino lo que haríamos, por ejemplo, en un texto estático, probablemente en un texto impreso, sino que necesitamos que el estudiante sepa cómo ir saltando entre esos recursos para adquirir lo que sea relevante en sus propósitos, ¿no? Justamente también involucra mucho esta capacidad de discriminar entre fuentes, de ver qué fuente puede ser más confiable, ¿no?, que otra, y eso también podemos fortalecerlo en casa. Entonces los padres podrían fomentar, ¿no?, que en el tiempo en que usan Internet, ¿no?, sus hijos se incluyan estas actividades de lectura.
Muy bien, entonces ya saben, tienen algunos ejemplos que Teresa ha dado de cómo poder incorporar esta diversidad textual, no solamente en la escuela, sino también en el hogar. Digamos, los estudiantes pasan un gran tiempo en la escuela, pero también pasan un gran tiempo en casa, y ahí es importante que también se pueda reforzar estos aprendizajes que se desarrollan en la escuela. Una última pregunta, Teresa. ¿Qué recursos ofrece, digamos, la UMC para poder fortalecer y promover esta diversidad textual? Sí, de hecho, tenemos muchos recursos pedagógicos, ¿no? Desde la página web del UMC encontramos los informes pedagógicos en los que van a tener ejemplos de textos de diferentes tipos, ¿no? De hecho, yo los textos que he mostrado los he sacado de ahí, ¿no? Son textos que están en los informes pedagógicos, en los que se dan también recomendaciones de cómo trabajarlos. También una publicación muy importante es la de mis lecturas favoritas, ¿no? Que también las encontramos en la página web del UMC. Esa también abarca diferentes tipos textuales, ¿no? Entonces vamos a encontrar también una noticia, un texto expositivo, textos discontinuos, y también están enmarcadas en ciertas situaciones de lectura, ¿no? Que es algo que también lo que mencionamos, y se presentan también actividades o tareas para los estudiantes. Y además, esta publicación se encuentra como una guía para el docente. Entonces, yo creo que todos estos recursos pueden ser de mucha ayuda a los docentes, tanto para la búsqueda, para la selección de textos, pero también para saber cómo trabajarlos, cómo implementarlos en el aula. Y ahí, como lo estamos mostrando, no solamente en castellano, sino también lo tenemos en diferentes lenguas originarias. Muy bien, muchas gracias, Teresa, por mostrarnos estos recursos. Como ya saben, los pueden encontrar en la web de la UMC, umc.minedu.gov.pe. Ahí van a poder encontrar los informes pedagógicos a los que hacía mención Teresa. Van a encontrar también próximamente los informes de este año, del 2023, es decir, de la evaluación que se realizó en el 2023, pero pueden acceder a los informes del 2022 y de las ediciones anteriores, donde van a encontrar una diversidad textual que les pueda servir de ejemplo, y un poco usando estas estrategias que también nos ha mencionado Teresa hoy. Mis lecturas favoritas, que las pueden encontrar en el formato, digamos, digital en la plataforma de la UMC, en las diferentes lenguas originales en las que se ha realizado, y también pueden encontrar algunos videos que definitivamente pueden ser de utilidad para promover también este aprendizaje de la competencia lectora. Muchas gracias, Teresa, por acompañarnos. No sé si quieres dar alguna recomendación final a la comunidad educativa sobre el tema de diversidad textual. Gracias, Helen. Y bueno, creo que hay que resaltar justamente la importancia de este tema, ¿no? Cuando pensamos en la competencia lectora, a veces solamente estamos teniendo solo en mente los textos continuos, o solo de un solo tipo de texto, o estamos pensando solamente que cualquier texto se va a leer. Si el estudiante ya sabe identificar, digamos, las grafías, sabe decodificar, va a poder leer cualquier tipo de texto, y más bien creo que hay que resaltar el mensaje de que cada tipo de texto, cada formato requiere su propio aprendizaje. Así es, muchas gracias por acompañarnos, y a todos ustedes por estar conectados con nosotros el día de hoy en nuestro webinar. Los invitamos a conectarse el próximo jueves, donde vamos a hablar sobre las evaluaciones, y vamos a conocer algunos aspectos sobre la evaluación del 2023, que, como ya mencioné, en la 2023 ya presentó sus resultados. El martes se hicieron públicos, y ustedes pueden encontrar en la plataforma de la UMC los resultados. Si tienen alguna consulta o pregunta sobre el tema de hoy, pueden dejar igual sus comentarios. Vamos a tratar de responder a través de, digamos, de Facebook, de los comentarios, para poder darles mayor información sobre este tema de diversidad textual. El próximo jueves nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde en las mismas plataformas de Facebook de UMC, Minedu y Perú Educa. Muchas gracias a todos por conectarse, y los invitamos a que puedan ver un breve video en el cual vamos a conversar un poco también sobre la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2023. Nos vemos, hasta la próxima. ¿Quieres conocer más sobre la ENLA 2023? En este video te mostraremos 6 datos sobre esta evaluación. 1. La ENLA 2023 fue aplicada a más de 12.000 instituciones educativas, públicas y privadas de todo el país, y evaluó a más de 260.000 estudiantes de segundo y cuarto grado de primaria en las áreas de lectura y matemática,
y de segundo grado de secundaria en las áreas de lectura, matemática y ciencias sociales. 2. En esta evaluación también se midieron los aprendizajes en lectura en castellano como segunda lengua de estudiantes de cuarto grado de primaria de instituciones educativas EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico. 3. Directores, docentes y familias de los grados evaluados también participaron respondiendo cuestionarios sobre factores asociados a los aprendizajes. 4. Los estudiantes de segundo grado de secundaria respondieron cuestionarios sobre habilidades socioemocionales. 5. La evaluación también recoge los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad. Para ello, se usaron apoyos y adaptaciones en las pruebas. 6. Los resultados de la ENLA 2023 nos brindan evidencias para realizar acciones y tomar decisiones por la mejora de los aprendizajes. Para conocer los resultados de la ENLA 2023, accede a umc.minedu.gov.pe/resultados ENLA 2023. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.